La Fiscalía General revela megamontaje en el caso del campo de adiestramiento en Jalisco y se revela por parte de madres buscadoras que todo esto fue manipulación y utilizado para golpear al gobierno de la presidenta Sheinbaum. Vamos a revisar la noticia, vamos allá. Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pues así es, ciudadanos, se desmorona la mentira del supuesto campo de concentración en Teochitlán, Jalisco, pues el día de hoy el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ha confirmado esta versión que apunta a un tipo de montaje para perjudicar finalmente a la presidenta Sheinbaum y al gobierno de la Cuarta Transformación. Y es que hoy mismo, como ya lo había prometido la presidenta de México, el fiscal general ofreció un primer informe técnico y jurídico sobre el caso Teochitlán y el hallazgo de restos humanos en el rancho Izaguirre. Pues vamos a ahondar en los resultados que da la Fiscalía de primera instancia y cuáles son los hallazgos que hay acerca de este campo de adiestramiento del narco. Pues durante la comparecencia, Gertz Manero señaló las graves omisiones de las autoridades de Jalisco y presentó detalles sobre la investigación que a su vez ha sido atraída por la Fiscalía General, dada la ineficiencia y complicidad de la Fiscalía de Jalisco. Y es que el fiscal destacó que en 6 meses, después de este hallazgo de los restos humanos en el rancho, los servicios periciales de Jalisco aún no habían entregado un dictamen definitivo que estableciera con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados. Además, se revelaron serias irregularidades cometidas por la Fiscalía de Jalisco, mencionando la falta de análisis clave que vinculen las actividades de este rancho con el crimen organizado, particularmente con el cártel Jalisco Nueva Generación. Pues se estuvo hablando mucho de la ropa y de los zapatos encontrados en este lugar, pues se confirmó que las personas que ingresaban a este predio dejaban su ropa personal para eventualmente uniformarse de acuerdo a las características tácticas de esta organización criminal. En adición a eso, el fiscal general también explicó que aunque se encontraron restos humanos en el lugar, aún no se han emitido un dictamen concluyente sobre si los restos fueron quemados o sometidos a algún tratamiento químico como el uso de ácido. Sin embargo, ciudadanos, se ha revelado que muy a diferencia de los señalamientos de un crematorio en este lugar, la realidad es que no se contaban con las instalaciones necesarias para poder realizar un crematorio de estas magnitudes, pues para poder quemar en su totalidad a cientos de cuerpos se hubiesen necesitado hornos herméticos que llegasen a más de 1000 grados centígrados, lo cual en este lugar no se encontraron indicios de un crematorio humano. Además, el fiscal reveló que a pesar de que el rancho sí había sido asegurado por el Ministerio Público local, quedó en estado de abandono sin ninguna protección, lo cual permitió que estos criminales regresaran a utilizar este rancho y que también recuperaran sus camionetas, además de equipo que habían dejado atrás. Por supuesto, se confirma que la Fiscalía de Jalisco dejó que se perdieran pruebas importantes para seguir esta investigación. Finalmente, la Fiscalía General ha confirmado investigar a funcionarios de Jalisco, incluidos a Enrique Alfaro y a otros funcionarios que pudieran incurrir en responsabilidades en el aseguramiento del rancho Izaguirre en el municipio de Teochitlán. Pues se indicó que en este caso elementos de la policía de Tala participaron en el encubrimiento de las operaciones que se realizaban en este rancho, razón por la que el jefe de dicha corporación ya fue detenido y hay 2 órdenes de aprehensión pendientes de cumplirse contra el igual número de policías. Las diligencias ministeriales del Fuero Común que se hicieron en este caso en septiembre y octubre del año pasado no realizaron el rastreo de indicios o huellas de los hechos. Esto es una obligación ministerial. No se cumplió con el debido registro e identificación de todo lo hallado, sobre todo lo que hace a las prendas de vestir y calzado que quedaron abandonadas en ese sitio. No se procesaron debidamente los vehículos encontrados, de los cuales 3 ya han sido robados. No se dio intervención inmediata a la Fiscalía General de la República por los delitos de posesión y utilización de armas de fuego de alto calibre y por delincuencia organizada. No se realizó la inspección total y exhaustiva del lugar. No se ordenó la inmediata identificación de las huellas dactilares que allí se encontraban. 6 meses después, los servicios periciales del Estado de Jalisco
aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados, así como tampoco cuenta con los análisis físicos y químicos que en forma directa vinculen a diversas zanjas con la posibilidad de actividades crematorias que deben haber estado sometidas, y debieron haber estado sometidas en su caso, a temperaturas entre 800 y 1200 grados. Declaraciones semejantes se han encontrado en carpetas locales que no fueron integradas a la investigación de este caso como era obligatorio. Tampoco se le dio seguimiento cabal a las declaraciones de una de las víctimas respecto a que las prendas de vestir que ahí se encontraron eran de las personas que los delincuentes habían reclutado y adiestraban en ese sitio, y por ello dejaban sus ropas para uniformarse y equiparse de conformidad con las características tácticas de dicho cartel delictivo. Al respecto, identificaciones ahí encontradas recientemente corresponden a sicarios de carteles criminales que ya fueron detenidos en otras entidades. Prácticamente, después de las diligencias ministeriales locales, dicho inmueble quedó en estado de abandono y sin ninguna protección, a pesar de que se hallaba asegurado por el Ministerio Público local. Tampoco se identificaron de inmediato los antecedentes y la posesión y propiedad del actual inmueble. No se tomó la declaración inmediata del presidente municipal, del secretario general y de Seguridad Pública del municipio de Teuchitlán respecto a sus obligaciones de prevención del delito. No se levantaron las actuaciones testimoniales de vecinos ni de personas posiblemente vinculadas. En vista de todo lo anterior, se le ha requerido a las autoridades del Estado que, con carácter de urgente, hagan entrega a la Fiscalía General de la República de sus peritajes definitivos y de todas sus actuaciones vinculadas con este caso, a fin de que esta institución establezca lo procedente. Ante esta situación, ciudadanos, pues vaya que a la Fiscalía de Jalisco se le han prendido las alarmas porque ya saben que van a ir detrás de Enrique Alfaro y de Pablo Lemus, los cuales están que se arrancan los pelos de la cabeza por tan tremendo descubrimiento y por esta revelación de la complicidad entre autoridades y los grupos del narco. Pues vamos a escuchar al fiscal de Jalisco, Salvador González, doblando las manitas ante la Fiscalía General de Gertz Manero y anunciando que van a colaborar para llegar a los responsables y saber si al final del día esto se trata o no de un verdadero montaje de la oposición. Estamos coordinando con la Fiscalía General de la República la visita del fiscal Alejandro Gertz Manero. Su asistencia a Jalisco el día de mañana será de suma importancia y contará con todo nuestro apoyo para que el recorrido que encabezará se realice siguiendo los protocolos que la dependencia federal señale, garantizando la máxima apertura y transparencia. Fiscal Gertz, sea usted bienvenido, cuente con toda nuestra colaboración. De igual manera, por sugerencia y en acuerdo con el gobernador, hacemos una invitación pública, además de los medios de comunicación, a madres buscadoras, colectivos, activistas, organizaciones de la sociedad civil, universidades, centros académicos, comisiones nacional y estatal de derechos humanos y organismos internacionales para que acudan también al Rancho Izaguirre durante la misma visita. Así es, ciudadanos, vemos este megamontaje y esta campaña negra que se ha desenfrenado contra la presidenta Sheinbaum y en contra del gobierno de la 4T, pues hemos visto cómo es que después de la extradición de 29 capos de la droga, a Estados Unidos se ha desenfrenado una guerra negra en contra de la presidenta Sheinbaum. Vimos, entre otras cosas, cómo es que comenzaron con esta campaña de narcopresidenta, la cual en la mañanera del día de ayer se reveló que la oposición ha pagado más de 20 millones de pesos solamente para posicionarse en redes sociales y también para impulsar tendencias infladas y falsas en las redes. También vimos cómo es que este mismo fin de semana hackearon los teléfonos celulares de la presidenta e inclusive su correo electrónico en busca de información o simplemente para amenazarla. Además, el supuesto narcovideo de parte del cártel Jalisco hacia la presidenta Sheinbaum, que fue eventualmente desmentido y que revela cómo es que están muy desesperados de una guerra y de desprestigiar al gobierno de la 4T. Y ahora estamos viendo, ciudadanos, cómo es que están activando a sus comentócratas y a todos estos trolls en redes sociales que están queriendo impulsar esta narrativa de que México es un país ingobernable y que la presidenta Sheinbaum es la culpable de que existan estas situaciones de desaparecidos en nuestro país. También quieren sembrar la narrativa de que en México existen campos de concentración a la par de los que existían en la Alemania nazi. Pero la realidad de los hechos es que el cártel Jalisco Nueva Generación se fundó en el año 2009 bajo el mandato de Felipe Calderón, siendo el gobernador de Jalisco Emilio González un priista. Además, el Rancho Izaguirre ya operaba desde el 2012 y nadie dijo nada. Tampoco se ha dicho nada acerca de que en Jalisco, desde el gobierno de Alfaro hasta el gobierno del espurio Pablo Lemus, se han encontrado más de 186 fosas comunes en todo el estado, que si hacemos la sumatoria no
nos daremos cuenta de que superan por muchísimo a las víctimas encontradas en este supuesto campo de exterminio en Teuchitlán. Por su parte, estos panistas, como carroñeros que son, han aprovechado esta situación para colgarse de ello y atacar al gobierno de la presidenta Sheinbaum. Pues vamos a escuchar cómo es que estos legisladores del PAN señalan al gobierno de la presidenta de México como el culpable de toda esta situación. La República no cuenta con un fiscal, las víctimas no cuentan con un fiscal. Hoy vimos el papel de un vocero de Morena con alegatos partidistas, y yo lamento profundamente que la Fiscalía General de la República no exista para las víctimas y no exista para un solo desaparecido que no sea el rancho de Izaguirre en Jalisco. Eso no lo merece la República, no merece el dolor de las familias. Tenemos un fiscal que a las víctimas ni las ve ni las oye y que simplemente es un telonero más de la mañanera, que hoy por recato lo hizo fuera de ese espacio físico, pero con el mismo guión propagandístico. Y no solo eso, ciudadanos, de los panistas podríamos esperar cualquier cosa excepto integridad y honestidad, pero vaya que la campaña está tan fuerte que hasta han tenido que recurrir a uno de sus influencers más prostituibles del régimen. Pues el día de hoy el influencer Luisito Comunica ha sacado un video en sus redes sociales hablando sobre este tema del rancho de Teuchitlán, Jalisco, entre otras cosas diciendo que el gobierno federal no está haciendo absolutamente nada para detener las desapariciones y que esto, y cito, es tan solo la puntita del asqueroso iceberg de corrupción que sucede en nuestro país. Desde que tengo memoria, México es un país con muchísima violencia. Yo creo que la mayoría de los mexicanos sabemos que esto que pasó en Jalisco es tan solo la puntita del asqueroso iceberg de corrupción que sucede en nuestro país. Hace unos días le preguntaron a la presidenta sobre esto, qué era, que nos podía explicar, y su respuesta por supuesto fue la que muchos esperábamos. No, es que todavía no hay información confirmada y es que eso seguramente es de los presidentes pasados y se puso a decir nombres de otros políticos y esto no es mi culpa, y así se lava las manos. Yo sé que por decir esto la mitad de los comentarios en este video van a ser: ay, Luisito vendido, te está pagando un partido político para que digas esto. Pero me llena de miedo y me rompe el corazón pensar que nuestra realidad siempre va a ser la misma. Es desgarrador y duele pensar que estamos viviendo en un estado de repetición. Pues sí, ciudadanos, así escuchamos a este comunicador que prostituye sus redes para beneficiar a la oposición. Pues quién sabe cuánto le hayan pagado, pero seguramente fueron bastantes milloncitos para hacer un video corto de 3 minutos hablando en contra del gobierno de la presidenta Sheinbaum. ¡Qué coincidencia! Es Luisito Comunica, el mismo papanatas que se prestaba para las campañas de Enrique Peña Nieto, pues vimos cómo es que en múltiples ocasiones le lavaba la carita de los ataques que recibía en redes sociales. Un personaje que inclusive fue pagado para entrevistar a Vicente Fox en su rancho. Un personaje que entre otras cosas es un abierto consumidor de estupefacientes y de drogas. Y cómo olvidar cuando fue hasta El Salvador a lavarle la carita al dictador Nayib Bukele y darle la bendición a su megacárcel inhumana donde están metiendo a miles de criminales, casi a todo el país de El Salvador. Pues ese es el payaso del régimen o su comunicador prostituido, el cual ahora está haciendo la tarea sucia y se está metiendo en el lodo en toda esta campaña negra que están haciendo en contra del gobierno mexicano. Pero ¿con qué objetivo, ciudadanos? Muy simple, vendernos la narrativa de que en México hay un narcoestado y que es un país gobernado por el narco, y darle de esta manera finalmente bastantes justificaciones a Donald Trump para tratar de intervenir militarmente en nuestro país. Pues ya vimos cómo es que con esta excusa han tratado de ingresar aviones de espionaje a nuestro México, buques de guerra de la Marina estadounidense, entre otros ataques militares que ya se están intensificando por parte de Donald Trump. Y pues sí, ciudadanos, se ve revelado el montaje que se está realizando desde lo más arriba de los medios, inclusive coludiendo con los gobiernos estatales como es el de Movimiento Ciudadano. Pues no es una coincidencia que este supuesto campo de exterminio se dé a conocer en el marco de las negociaciones entre México y Estados Unidos para retirar o mantener los aranceles. Pero recordamos que una de las exigencias de Donald Trump ha sido el control al narcotráfico y detener el flujo de fentanilo hacia los Estados Unidos. Y claro, este montaje viene a enervar mucho más esta narrativa, pero no por demasiado tiempo.
pues no solamente la fiscalía ha aseverado que hay muchas inconsistencias en el hallazgo de estos restos, sino que también una de las lideresas de Madres Buscadoras en México ha señalado que es un montaje armado por el grupo de Madres Buscadoras que encontraron estos restos en primer lugar. Pues vamos a escuchar a esta madre buscadora, Ceci Flores, señalando que el grupo buscador de Guerreros Unidos está armando este montaje, además de que su lideresa es una ratera que la traicionó, formando un colectivo apadrinado por Movimiento Ciudadano y que los datos y cifras son totalmente manipulados. Oye, Ceci, ¿tú la conoces a Claro que Indira? sí. Lamentablemente le di la responsabilidad, la confianza de representarme un día en Jalisco, pero robó, mintió y traicionó a las Madres Buscadoras de Jalisco. ¿Te refieres a Indira, del colectivo Guerreros? Así es, y te lo digo a ti porque yo sé que esto se va a salir público. Y te lo digo a ti de verdad y tú me conoces. El tiempo que platicamos tú me conoces que yo sería incapaz de mentir de esta forma. Esa señora mintió, robó y traicionó a las Madres Buscadoras de Jalisco para hacer un colectivo que está alterando las cifras, está haciendo declaraciones falsas y está poniendo en riesgo a las madres, que lamentablemente a pesar del miedo no pueden parar la búsqueda. Pero ella no tiene un desaparecido en Jalisco y ha hecho cosas terribles como esa de mentir y alterar cifras que ahora están poniendo en riesgo. Y lo puedes ver en esas declaraciones que hizo un cártel, al parecer de la nueva generación, Sí, vimos el video. a las madres. Y pues sí, ciudadanos, vemos cómo es que entre madres buscadoras se están señalando como charlatanas, pues vemos cómo es que al final son solo títeres de la oposición, pero no es que Ceci Flores sea una de las fuentes más confiables en México, pues vimos cómo es que con anterioridad esta señora mintió, engañó y manipuló la historia de sus hijos desaparecidos y también la de otras madres para tratar de golpear al gobierno del presidente Andrés Manuel. Sin embargo, algo hay de cierto aquí, ciudadanos. Una de ellas está mintiendo y una de estas lideresas está ocultando la verdad de estas desapariciones forzadas que al final del día están siendo utilizadas facciosamente para atacar al gobierno de México. Pues ya veremos a lo largo de estos días cómo es que se va revelando la farsa de estos narcomontajes que solamente están alimentados por la maquinaria gringa de esta narrativa de ingobernabilidad en México. Y finalmente veremos cómo es que la presidenta sale avante y totalmente victoriosa de estas falacias y de muchas más mentiras que utilizan las causas nobles y dolorosas como es la desaparición de personas en nuestro país. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece el derrumbe de este narcomontaje? ¿Ustedes creen que vaya a haber más revelaciones sobre este caso? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en la Cuarta República. ¡Hasta luego!